Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino. ¡No son Dios! ¡Los políticos no son Dios! España acaba de atacar al presidente de Argentina, pero esto no se trata de Javier Milei, porque no es la primera vez que el gobierno de España ataca al presidente, ataca a sus votantes, ataca a la mitad de la población de Argentina, ataca a su democracia. No es la primera vez. Sin embargo, esta vez Milei no se lo dejó pasar. Y si digo que no se lo dejó pasar es porque inmediatamente respondió en un contundente comunicado las acusaciones de parte del gobierno de Pedro Sánchez en su contra. Pero este conflicto entre ambos mandatarios puede desembocar en un conflicto mayor, en un conflicto quizá diplomático entre ambos países. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, creo que merece la pena recordar el esfuerzo que han llevado a cabo ambos países para mantener las relaciones diplomáticas sanas, por decirlo de alguna manera. Y es que por lo menos esto es lo que se ha evidenciado de parte del presidente de Argentina, Javier Milei, y de parte de una de las autoridades más importantes de España, como lo es el rey Felipe, el cual recibió plácidamente a Javier Milei y de igualmente fue recibido en Argentina, porque el rey Felipe se hizo presente en la asunción de Milei como presidente. Es decir, ambas autoridades han demostrado una actitud de respeto, de cordialidad, pero eso no es lo mismo que podemos decir sobre el presidente de gobierno de España. Hablo de Pedro Sánchez. Y es que no es la primera vez que ataca a Javier Milei como persona. Y esto lo comento porque incluso durante campaña, durante las elecciones presidenciales 2023 de Argentina, el presidente de España se dio el lujo indebido de entrometerse en la política argentina, diciéndole a los argentinos que no voten por Milei, que voten por Massa, entrometiéndose en su democracia. El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales. Recuerden este video lanzado por el presidente de gobierno de España durante las elecciones de Argentina. Y es que si bien este fue el primer antecedente de Pedro Sánchez en contra de Javier Milei, como les dije, no fue el único, y es que de la misma forma se mostró durante el Foro Económico Mundial, donde ambos mandatarios tuvieron el lujo de presentarse. Pero a diferencia de Javier Milei, Pedro Sánchez dedicó su discurso a despotricar en contra del modelo que el presidente liberal defiende. Pero ¿por qué Pedro Sánchez tiene este nivel de ensañamiento en contra del presidente argentino? Quizá esto se deba a que en las poquísimas presentaciones que ha podido tener Javier Milei en España ha sido mucho mejor recibido por los españoles que él mismo. Y esto lo comento por su última presentación. Es que conduce a más socialismo, porque cuando aparece un supuestamente iluminado desde la poltrona diciendo que el mercado falla, lo que está diciendo es que no sabemos tomar nuestras propias decisiones y que ellos las pueden tomar mejor que nosotros. Y eso es falso, porque no son ni omniscientes, no son omnipresentes, no son omnipotentes, no son Dios. Los políticos no son Dios. ¿Será esta una indirecta de Milei para Pedro Sánchez? Eso no lo sabemos, porque en realidad es un mensaje a todos los políticos, a menos que Pedro Sánchez se haya sentido muy identificado y aludido por este ataque. Como tal parece ser, o de lo contrario no me explico sus anteriores antecedentes, tal como el reciente. Y es que en medio de un ambiente político muy caótico en España, su ministro de Transporte, Óscar Puente, ha salido a decir lo siguiente
sobre el presidente argentino. Si puedo daros un consejo, ya que esto es una escuela y tratamos de trasladar alguna conclusión que les sea útil a los que estáis aquí, muchos estáis haciendo o haréis carrera política, sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que... A ver, acá este político español tacha a Milei y a Donald Trump de ser malas personas. Entiendo que esa puede ser su valoración personal. Es una perspectiva subjetiva de ver quizá las reformas, las propuestas, la ideología, la persona, que es Milei o el expresidente de Estados Unidos. Pero esto que vamos a escuchar a continuación, que ya no es una valoración personal, es que afirma, acusa a Milei de esto. Creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió ¿Escucharon esto? no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Está afirmando que el estado, quizá un poco eufórico, que Javier Milei a veces suele mostrar durante sus discursos, entrevistas, etc., se debe a que consume sustancias ilícitas. No sé si este señor es consciente de la gravedad de las acusaciones que está lanzando. Porque que le parezca es una cosa, que no le guste la actitud de Milei es una cosa, pero que lo acuse de ser consumidor de dichas sustancias, eso es un delito para empezar. Así de grave es la cosa. Pero por lo visto él ni se entera, porque se sigue riendo. Y si les dije que esto no solamente va contra Milei, es por esto. Pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de... Yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo... Hoy acabó su fosa. Pues no. ¿Escucharon lo mismo que yo? Este señor está diciendo que para él era imposible que Javier Milei gane las elecciones, que para él era imposible que la gente, que más de la mitad de los argentinos, vote por él. Pero señor, así fue, así pasó. Por favor, no trate de estúpidos a los argentinos por hacer valer su democracia, por votar por una persona que creen que tiene la suficiente formación, que tiene las ideas correctas para gobernar su país. No menosprecie la democracia de Argentina. Es por este tipo de cosas que el gobierno de Javier Milei respondió inmediatamente con este comunicado que pasaré a leer. La oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Es que yo no sé si estaban enterados, pero hace pocos días el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que estaba evaluando la idea de dimitir de su cargo, de renunciar. ¿Y por qué? Porque habían acusado a su esposa, a Begoña Gómez, de corrupción, de tráfico de influencias, de reunirse con empresarios y luego llevar a cabo contrataciones del Estado con empresas privadas. Y saben, estas acusaciones le dolieron tanto a Pedro Sánchez que lo llevó, supuestamente, a evaluar su renuncia. Renuncia que nunca sucedió, porque después de armar un teatro bastante bochornoso, dijo que seguía en el cargo. Que seguía en el cargo, pero que no iba a permitir que persigan a su esposa. ¿No iba a permitir, acaso, que le investiguen? ¿No iba a permitir acaso que la justicia y el periodismo hagan su trabajo? Eso es algo que me pregunto yo. Y otra duda que tengo sobre Pedro Sánchez es, si tanto le disgusta que acusen a su esposa de cosas de las que supuestamente no hay pruebas, que no se pueden demostrar, ¿cómo es que permite que uno de sus ministros acuse a otro presidente de cosas de las que no tiene prueba? Digo yo. Congruencia, por lo visto, en España, por lo menos en el gobierno
falta mucha. Por el bien del Reino de España, esperemos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y por consiguiente las relaciones de nuestro país. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Es que yo no sé si sabían, el escándalo de corrupción de la esposa de Pedro Sánchez no es el único escándalo de su gobierno, porque el año pasado pactó con separatistas de Cataluña para mantenerse en el cargo de presidente, para mantenerse en el poder. ¿A cambio de qué? A cambio de impunidad. Porque en España muchos separatistas cometieron delitos por los que deberían ser juzgados, pero que no van a ser juzgados gracias a Pedro Sánchez. Continuando, ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Otro escándalo de su gestión. Y es que ante la falta de control de las fronteras en su gobierno, muchos inmigrantes ilegales han aprovechado esta ineficiencia ingresando a España y ocasionando algunos delitos. De hecho, se ha percibido por lo menos un aumento de estos robos, saqueos, abusos, entre otro tipo de cuestiones. De hecho, me gustaría compartirles este indicador, el indicador de Georgetown, que retrata la realidad que ha conseguido Pedro Sánchez con su maravillosa gestión. Ha conseguido que España retroceda en seguridad de las mujeres desde el 5º puesto al puesto 14. Y así dice que su gobierno es muy feminista, cuando en la práctica hace que las mujeres vivan en una realidad más insegura. Pero por si esto no fuese poco, acá faltó la cereza del pastel que fue puesta por el gobierno de Milei. Ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Políticas intervencionistas que desincentivan a los emprendedores. La última y la más polémica, los impuestos para los influencers que no hacen más que aumentar en España y generar que muchos españoles huyan prácticamente de su país a Andorra para evitar que les quiten casi la mitad de lo que ganan. Con esto acabó Milei. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país, partido que Pedro Sánchez integra. Esperemos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. Con este contundente enunciado, Milei terminó su respuesta a los ataques del ministro de Pedro Sánchez. De los ataques que en realidad ha recibido durante estos últimos meses. Pero si es que se viene comentando que esta tensión entre ambos mandatarios podría escalar, es porque muchos críticos a Milei vienen comentando lo siguiente. A inicios del siglo XVII, con la paz del Westfalia, se inaugura el principio fundamental del derecho internacional público, la no intromisión en los asuntos internos de otros estados, cada reino, su religión, etc. Nuestro presidente, así suelen llamar a Milei algunos detractores suyos, se salteó esa parte de su nula formación política. A ver, si hablamos de injerencias, de intromisiones a otros países, antes de hablar de Javier Milei, creo que tenemos que hablar del mismo Pedro Sánchez, porque este mensaje, además de una descripción muy detallada de la lamentable realidad española que ha logrado Pedro Sánchez, no se ordena votar por nadie, no se ordena darle un golpe de estado a Pedro Sánchez. Solamente se sugiere al pueblo español que ojalá pronto vuelva a elegir en libertad, a diferencia de Pedro Sánchez, quien, recordemos, que durante las elecciones, durante los últimos comicios de Argentina, dijo explícitamente: voten por Massa. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar. Ahí lo tienen. Si vamos a hablar de derecho internacional público, Pedro Sánchez acaba perdiendo. Así que la posibilidad de que este conflicto escale a un nivel mayor
a un nivel diplomático, internacional, es casi nulo. Y si vamos a hablar del consumo de sustancias ilícitas, creo que el PSOE es el partido menos apropiado para hablarlo. Y esto lo comento porque a causa de las declaraciones en contra de Javier Milei, del político español, algunos usuarios de España decidieron sacar en evidencia fotografías muy contundentes de quién sería la misma persona. Pero si hablé del partido en general es porque no sé si se habían enterado que los gastos en cocaína, así como en prostíbulos, forman parte de la etapa más negra del PSOE al frente de la Junta de Andalucía. Es decir, este partido que ahora, por lo menos uno de sus representantes, acusa a otros políticos de otro país cuando es el partido del gobierno el que está más vinculado a este tipo de cuestiones. La hipocresía más que evidente, aunque en lo personal no creo que esto sea casual para nada. Y es que, como dicen en política, nada es casualidad. Y a mi parecer, todo este escándalo internacional se debe más a la crítica situación política que está atravesando Pedro Sánchez. Pese a utilizar a su esposa, su denuncia, a sus hijas, a su familia para tratar de movilizar un pequeño grupo de personas que convalide su estancia en el poder, muy pocos españoles le creen el cuento, creen su verso. Y quizá para tratar de opacar el último escándalo en el que se metió, está utilizando la popular imagen de Javier Milei como político. No sé qué opinan ustedes. Por lo menos para mí, si es que Pedro Sánchez ha sido capaz de armar todo un teatro utilizando a su esposa, también es muy capaz de armar un teatro en contra de uno de los políticos que más le desagrada. Espero que te haya encantado este video. Soy Francesca. Por si no me conoces, te invito a que me sigas en otras redes sociales y también a que te suscribas al canal si te gustan este tipo de videos. Nos vemos en el siguiente video, pero antes quiero agradecer al último miembro del canal, Mauro. Muchas gracias por aportar voluntariamente con lo que vengo haciendo en este espacio de internet. Si tú también quieres formar parte de la comunidad, pulsa el botón unirme debajo de este video. Ahora sí me despido. Hasta pronto.